Perfecto. Ahí está. Miren, entonces, fíjense, acá, según lo que acabamos de ver nosotros, ¿sí? Esta simbología, ¿qué significa? ¿Es una derivada total o una derivada parcial? Parcial. Es una Parcial. derivada Derivada parcial. parcial. Están derivando la función f respecto de qué variable. Acá, ¿qué dice? De De la X. La variable. variable X. Perfecto, muy bien, muy bien. Buenísimo. Y acá está lo que es la definición, che, de derivada parcial, respecto, en este caso, de la variable x. ¿Sí? Acá dice, esto es un tomado del Raoult Fetty 2, ¿sí? Fíjense que dice, sea una función definida de a en R, donde a está incluida en R cuadrado, y a b un punto interior al dominio. Si fijamos una de las variables, por ejemplo, i igual a b, o sea que acá estamos fijando i, che. Si estamos fijando la i, la f va a depender exclusivamente de la variable x. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la f depende de la variable x, significa que esta variable, esta función, va a depender únicamente de una variable y no de cómo estaba recién, porque acá lo que tienen que tener presente es lo siguiente. A nosotros nos dieron una función, por ejemplo, z, que depende de quién? De dos variables, x e y. Z depende de dos variables, x e y. Entonces, ¿qué dice acá? Yo ahora lo que voy a hacer, voy a fijar. ¿A dónde? Primero y principal, ¿en qué punto quiero calcular la derivada? En este que está acá, en este punto interior al dominio, en el punto AB. Entonces, si el punto, fíjate, el punto tiene coordenadas AB, yo lo que voy a hacer acá es primero voy a fijar la variable x, la variable y, como dice ahí. Voy a fijar la variable y. Si fijo la variable y, acá en este caso me va a quedar que la función va a depender únicamente de la variable x, ya que estoy fijando la y en un valor constante que sería b. O sea que esto, che, si la función depende de una variable, significa que tenemos algo como esto. Es una función que depende únicamente de una variable, que en este caso la variable es x. Si depende de una variable, la derivada, a ver si se acuerdan, che, ¿cómo se calculaba la derivada de una función con respecto a una variable en un punto? ¿Se acuerdan? Con el límite. Sí. A ver. Límite cuando X, cuando H tiende a cero de f de X, más H o menos H, no me acuerdo, menos f de X sobre H. Claro, está bien, mirá, está bien, ¿no? Pero fíjate que podríamos decir que era el límite cuando x, fíjate, a ver, podríamos decir que el límite cuando x tiende, en análisis matemático 1 habían visto ustedes a de la función del cociente incremental, ¿no? ¿Y cuál era el cociente incremental? Ya lo saben, delta y sobre delta x. El delta y, ¿cómo se calculaba el delta y? ¿Se acuerdan o no? ¿No era f de x menos f de a? Muy bien, muy bien. Que en este caso, che, en este caso, ¿qué tenés vos ahí? A ver, para, para. Fíjate, en este caso, acá, vos tenés, si la función era g de x, la derivada con respecto a esa variable x, valuada en este caso en el punto, es el límite cuando x tiende a, y este es el cociente incremental. Ese es el cociente incremental. Delta i en este caso sería sería g de x menos g de a sobre x menos a. ¿Mm? Bueno,
Quiero que me digan acá una cosita que es importante, che. Algo que es importante. Miren, en la derivada era el límite del cociente incremental. Delta I sobre delta X cuando delta X tendía a cero. Nosotros como estamos definiendo, ¿no es cierto? La derivada en un punto, decir que la derivada es el límite del cociente incremental cuando el incremento de delta X tiende a cero, es lo mismo que decir, lo que estábamos viendo acá, mire, es lo mismo que decir el límite cuando X tiende a A. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos lo que le acabo de decir, fíjense, que sería el límite, cuando X tiende a A, ¿no es cierto? ¿De qué? En este caso sería de delta I sobre delta X, este cociente incremental. Este delta X, ese delta X, no se olviden que era X menos A. Ah, pero este no es, para. Perdón, che. Acá se pasó a la diapositiva. Ahí está. Toqué algo y se pasó a la diapositiva. Fíjate, acá el límite delta I sobre delta X, ¿no? Límite cuando X tiende a A. El delta X es igual a, en este caso, a X menos A. Acá, ahí está. Ahí se me había ido, che. No sé qué pasó. Se lo volvió a pasar la diapositiva, profe. Oh, para. Algo está. Para. Ya lo arreglo en un ratito esto. Ahí está. Ahí está. Gracias, che. Gracias. Acá, este sería el delta X. Y el delta I, ¿a qué es igual el delta I? A ver, para que ya lo arreglo a esto. Esperen un cachito. A ver, lo vamos a ver así, para que no tengamos problemas. Ahí está, chicos. Ahora sí. Fíjate. Acá. Esto que está arriba sería el delta I, ¿no? El delta F, ustedes lo han visto en análisis matemático 1 como delta I, y abajo sería el delta X. Ahí está. ¿Usted lo puede ver bien o no en la pantalla? ¿Lo ven bien? Sí, se ve bien, profe. Ahí está, lo voy a ver así porque es muy sensible el mouse y apenas lo toco directamente se pasa. Entonces, acá, este delta X es el X menos A. Y acá en este caso, este delta I era G de X menos G de A. Como para hacer un pequeño repasito de lo que habían visto ustedes en Análisis Matemático 1, para que hagamos un pequeño repasito. Mira, vamos a hacer esto. Esto ya se los pasé, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Esto ya lo pasamos? ¿Por el grupo? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Ahora, esto quiero ver. En Análisis Matemático 1, ustedes, ¿no es cierto? Habíamos visto todos juntos. Acá tiene el eje X, acá tiene el eje Y, y teníamos una función como, por ejemplo, esa función. Acá, acá, este era A, este era A, y yo lo que hacía, a A la incremento en un delta X. O sea que esto que está acá sería un delta X. ¿Y a dónde llegamos? A un punto en el eje de las X que le vamos a poner X. La imagen de A sería esta, f de A. La imagen de X es f de X. Ahí está. Ahí está, f de X. Esta es si la función era igual a
f de x. ¿Sí? Bueno, nosotros, ¿qué hemos visto recién? En vez de f, ¿qué hemos hecho nosotros acá? Le hemos puesto otro nombre. En vez de f, le hemos puesto función g. Entonces, ¿qué cambia también? Y cambian las imágenes, porque ahora la función es g. Entonces acá yo voy a tener g de x, que es la imagen de x, y aquí voy a tener g de a, que es la imagen de x igual a a. Buenísimo, bueno. Acá, ¿cómo formamos nosotros nuestro cociente incremental? Acá este es el delta x, esto que está acá es el delta y. Entonces tienen, esto sería el delta x, este que está acá sería el delta y. Y ahí se forma un triángulo rectángulo. ¿Qué triángulo rectángulo? Yo no vengo ningún triángulo rectángulo. Bueno, fíjate que sería, ¿se acuerdan para cuando calculaba la derivada? ¿Qué pasaba por estos dos puntos, por acá y por acá? A ver, ¿qué pasaba por ahí? La recta secante. Una recta secante, bien. Una recta secante, perfecto. Este punto, por ejemplo, lo llamamos A, y este punto de acá le podríamos poner nombre P. ¿Mm? Muy bien. Este que está acá, ¿qué era? El ángulo de inclinación, ¿sí? Que lo tenemos acá, al alfa. Entonces, la pendiente de esta recta secante tiene como pendiente un número que es igual a la tangente de ese ángulo de inclinación, que en este caso ese número, ¿cómo se lo obtiene? Haciendo delta i sobre delta x. ¿Y quién sería en este caso delta i, che? ¿Quién es delta i? ¿Cómo sacan delta i? Díganme. X menos G de A. G de x menos G de a, muy bien, ahí está. ¿Ven? G de x menos G de a. ¿Sobre? X menos A. X menos a, perfecto. Y ahí tienen el cociente incremental. ¿Ven? Ahí tienen el cociente incremental. Esto era la pendiente de la recta tangente, que si nosotros tomamos límite cuando x tendía a, límite cuando x tendía a, o sea, cuando x se viene acercando a este valor a, de ese cociente incremental, ¿qué me daba como resultado ese G límite? menos GDA. La pendiente. Ajá, o sea, pero ¿qué sería esto? La definición de qué sería esto. De la derivada, ¿no es cierto? Y la derivada, valuada en ese punto A, que representaba la pendiente de la recta tangente. Eso es lo que representaba, la pendiente de la recta tangente. Vamos a tratar de hacerla acá. Vamos a suponer que esta sea la recta tangente. Esta que está acá es la recta tangente. Bueno, ahí está, che. Ahí está la definición de derivada para una función que depende de una sola variable. ¿Ustedes quieren que les mande esa captura también o no? ¿Eh? Y sí, Sí, profe, porque como usted Bueno, quiera. ahí va, ahí se las paso. Nunca está de más. A ver, ahí está. Un repasito de concepto de derivada. Listo. Buenísimo. Vamos a seguir compartiendo. Entonces, es un repasito para que podamos entender el concepto. Mira, sigamos. Ya sabemos, ya hemos recordado de dónde venía este concepto de derivada. Ahí está. Ahora mira, nosotros hemos definido a g de x cuando la función f, ¿no es cierto? ¿Qué le habíamos hecho a la función f nosotros? A la i, ¿qué habíamos hecho con respecto a la i? ¿Qué hicimos A con la ver, i? la La dejamos una fijamos. constante. A la i la fijamos, exactamente. La i pasa a ser una constante. Ahora decime, ¿qué pasa si yo valúo a en la x? ¿Cómo va a quedar esto que está acá? F F de A y B. de f de ab.
Perfecto, f de AB. Entonces, si vos a g de x y a g de a lo reemplazas ahí, mira, ahí. Acá a g de x y acá a g de a, ¿eh? Fíjense en que se obtiene lo que está acá abajo. Esto sería g de x y esto sería g de a. ¿Eh? Y esto, chicos, no es ni más ni menos que la definición de la derivada parcial de una función que depende de dos variables respecto de una de las variables, que en este caso la variable es x. ¿Eh? Ahí está, ahí está. Y ahora, me gustaría que veamos qué representa geométricamente esto, ¿no? Acá hay un grafiquito, pero nosotros lo vamos a hacer en el GeoGebra, lo vamos a hacer en el GeoGebra para que ustedes lo vamos a ir construyendo al concepto juntos. Fíjense en que acá tienen diferentes notaciones, ¿ven? Derivada parcial de f respecto de x evaluada en AB, f mayúscula, ¿no? Acá nosotros le ponemos un prima, f' de x evaluada en AB, ¿ven? Estas son diferentes notaciones para definir la derivada. Bueno, me gustaría que ahora hagamos la interpretación geométrica, pero en el GeoGebra. Mire, ahí voy a abrir el GeoGebra. Ahí comparto la pantalla. Ahí está. Perfecto. Fíjense, lo que vamos a hacer nosotros acá, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a poner una función como z igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Ahí está. ¿Cómo se llamaba esa superficie? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba esa superficie? Paraboloide. Ajá, paraboloide. Elíptico, ¿no era? En ese caso es circular. En ese caso es circular. Está bien. Ah, porque Fíjate, cuando ¿eh? lo corta con Ah, plano, sí, sí, circular. Ahí se puede ver si usted hace un corte con un plano, ¿no? Las curvas de nivel, ¿se acuerdan? Lo que obtenemos son las trazas que son circunferencia. Por eso se llama parabólico circular. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a marcar un punto en el plano. Y vamos a elegir, a ver, el punto, podría ser el punto 1, 1. 1, 1. Ese punto. ¿Mm? Ese es el punto en el plano, ¿sí? Fíjense. ¿Ven que están ahí está en el plano XY? ¿Sí? Ahí está el punto, en el plano XY. Y ahora yo quisiera sacar la imagen de ese punto. ¿Cuál sería la imagen de ese punto? ¿Qué pasa si yo reemplazo el 1 en la X y el 1 en la Y en la función? no va a quedar igual a 4. A menos 2. No. Quiero decir, ¿Cuánto? 2 positivo, perdón. 2 positivos. O sea que tenemos el punto en el espacio, sería 1, 1, 2. Ahí pueden observar que es un punto de la superficie. ¿Está bien? Miren, es un punto de la superficie. ¿Saben qué voy a hacer ahora? Voy a fijarla ahí. Voy a fijarla ahí. Y a la I, ustedes tenían el punto. El punto era 1, 1. ¿Sí? Este es A y este es B. Y yo lo que quiero hacer es fijar la I. Entonces voy a fijar la I haciendo I igual a B, que en este caso, B cuánto vale, 1. Entonces I igual a 1. ¿Cómo fijo eso acá? Bueno, miren, lo que voy a poner, ahí voy a hacer I igual a 1. ¿Y qué obtuvimos? Un plano. Un plano. Plano que intersecta ese punto. Un plano que contiene al punto. ¿Y ese plano es paralelo a quién?
Al eje Al eje. Z. No, al eje. Al plano XZ, quiero decir. Es paralelo al plano XZ. ¿Cómo se llama? ¿Qué ecuación tiene ese plano XZ? Y igual a 0. Igual a 0. Excelente. Ahí está. Mire. ¿Son paralelos o no? Mire. ¿Ah? Sí, bro. Son paralelos. Son paralelos los planos. Ahora, ¿qué vamos a hacer, che? Yo lo que quiero hacer acá, ¿no? Es ver qué representa las derivadas geométricamente. Y la derivada geométricamente, ¿qué representaba en análisis matemático 1? ¿Qué representaba la derivada geométricamente en análisis matemático 1? En una función La escalar. pendiente de la Donde recta la tangente pendiente que se pasa por un hace punto. 0. La pendiente De la recta tangente que pasa por tal punto. Claro, o sea, exactamente, la pendiente de la recta tangente, exactamente, la pendiente de la recta tangente en ese punto. Buenísimo. La pendiente de la recta tangente en ese punto, tangente a la curva, ¿no es cierto? Bueno, mira, quiero que veamos esto. Fíjense, yo acá, ¿qué pasa? Ese No plano estamos, I igual a 1, ¿cómo? no veo su pantalla, profe. ¿No? A ver, perdonen, che. Perdón, gracias. Ahí está. ¿Ahora sí? sí, profe. Ahí está, gracias, che. Mira, ahora fíjate. Quiero que ustedes me digan, el plano I igual a 1 con la superficie se intersectan. Se intersectan. Y la intersección de este plano con la superficie me da una curva. ¿La ven ahí a la curva? Sí, ¿La Sí, ven? bro. Sí. Bueno, Sí. esa curva, che, esa curva tiene como ecuación, lo que acabamos de ver en la definición, esa curva es la gráfica de la función g. Esa es la función g. Ahora, fíjate. Acá nosotros, la derivada recién hemos hecho un pequeño repaso que geométricamente, primero, la derivada. Por definición, es el límite del cociente incremental con el incremento del tx tiende a 0, ¿no? Si esa derivada existe en ese punto que estamos analizando, tangente a la curva pasa una recta tangente a esa curva, ¿sí? Y la recta tangente tiene una pendiente. La pendiente es el valor de la derivada. O sea que acá, yo tengo, fíjate, una recta tangente a esa curva que pasa por ese punto. ¿La ven? ¿La ven ahí? Esta sería la recta tangente a la curva de esta función g que pasa por ese punto de coordenadas 1, 1, 2. Entonces, ¿qué me representa? A ver si alguno se anima a decir qué me representa la derivada. ¿Eh? ¿Sí? Mira, al punto B, ¿qué opinan? ¿Se entiende lo que acabo de poner acá o no? Miren, ¿pueden leer? La derivada representa geométricamente la pendiente de la recta tangente al punto B de la gráfica de la función g. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. O sea que, ¿qué estamos diciendo?
que esta recta que está acá, esta recta tangente, esta es la recta tangente. ¿Qué Esa es la sería, recta profe, tangente. de la gráfica de la función G? Y esta es la G, mirá, esta es la función G. ¿Y cuál es la función? La curva. Esta, Ah, la curva, ¿y esa curva de dónde sale? A ver si alguno no, se anima. me confundí con la superficie. No, 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 no. ¿Esa curva de dónde sale? De la intersección con el plano. Exactamente, ¿no? G es la gráfica. ¿Gráfica de qué? De la intersección con el plano, ¿o no? De la función con el plano. Sí, de la intersección Del De la plano I igual función a 1. y el plano igual a 1. entre el plano y igual a 1 y ¿qué cosa? Y la superficie es Z igual a... Y la superficie, muy bien. Exactamente, y la superficie. Perfecto, en este caso del paraboloide, ¿no? Perfecto. ¿Eh? ¿Cómo vamos, che? ¿Van entendiendo? ¿No van entendiendo? Díganme, por favor. ¿Cómo vamos? Adrián, Sí, una pregunta. sí. Disculpe la ignorancia, pero ¿de dónde saca los puntos A y B? El punto A y B, el punto, ese te van a dar cuando que te pidan calcular la derivada evaluada en tal punto, ¿sí? Ah, bien, perfecto. En este Eso no caso, viste entendí. que yo dije, mira, vamos a calcular, en este caso, las rectas tangentes en el punto 1, 1, en el plano, ¿viste? Ese te van a dar las coordenadas del punto en donde a vos te piden que evalúes la derivada. Ah, bien, Evalúes. perfecto. Gracias. Ahí les paso la captura al grupo, chicos. Ahí va. Ahí les tiene que haber llegado. Buenísimo, entonces, mirá. Ahora, esa es la derivada respecto de X. ¿Cómo haríamos nosotros la derivada respecto de Y? ¿Qué dicen? ¿Cómo haríamos la derivada respecto de Y? Fijando la X. Exacto, bien. Empezamos bien. ¿Sí? Ahí está. Ahora fijamos X igual a A. Con lo que la función depende exclusivamente de la variable Y. Ahí está, mirá, la función. F de ahí, ¿ves? Que ahora no le hemos llamado, ¿qué? ¿Cómo le llamaron ahí? H. H. H, exactamente. H de I porque I es la variable. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser la derivada ahora? Va a ser el límite cuando I tiende a B del cociente incremental. Sería delta H sobre, en este caso, delta I. Delta H sobre delta I. Y ese delta H es H de I menos H de B sobre I menos B. El límite cuando I tiende a B de ese cociente incremental es la derivada parcial valuada en B, es la derivada parcial respecto de quién, de I o de X, ¿qué dicen? ¿Eh? Fíjate, acá la variable es Y, no es X. ¿Es la derivada parcial respecto de X o respecto de Y? Respecto de I. Respecto de I, sin miedo, sí, 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 respecto de I. O sea que acá, fíjense, acá faltaría poner, ¿no es cierto? Ahí está, respecto de I. Ahí estamos derivando, ¿eh? Derivando respecto de I. Bueno, ahí está, fíjense, ¿ven? Lo mismo, es análogo a lo que acabamos de ver nosotros con respecto a la variable X. Y estas son las otras formas de denotar a las derivadas. Me gustaría que a esto, ahora, en el mismo gráfico que hicimos recién, hagamos la derivada parcial respecto de Y. Vamos al GeoGebra, un ratito.
A ver. Ahí está. A ver, chicos. Ahí está. Ahí está. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer ahora, che? Pues yo quiero trabajar con la misma función, ¿eh? Con la misma función, en el mismo punto, ¿eh? Nada más que ahora yo no quiero trabajar de la misma manera, ¿pero por qué? Porque ahora quiero calcular la derivada respecto de y. Y si quiero calcular la derivada respecto de y, ¿qué acabamos de decir nosotros? ¿Qué tenemos que hacer con la x si quiero calcular la derivada respecto de y? Dejarla fija. Fijarla, ajá. Ponerla como constante. Y ponemos x igual a 1, ahí está. ¿Ves? Ahí estamos fijándola. Fíjate. Este plano x igual a 1, ¿a qué plano es paralelo? Al I, Z, Ajá. ¿Y cómo se llama? ¿Qué X0. ecuación tiene ese? X0. X igual a 0. X igual a 0. Ahí está, muy bien, perfecto. Bueno, ¿qué pasó ahora, che? ¿Qué pasó acá? Fíjate, ese plano x igual a 1, ¿qué le hizo a la superficie? Ese plano x igual a 1. Lo cortó. Bien, ¿en qué? ¿Y qué hizo? Ahí lo corta, lo atraviesa, lo intersecta. ¿Y en qué se formó ahí? Una curva. Una curva. Una curva, perfecto. Este plano con la superficie forman una curva. Muy bien, muy bien. Esa curva, ¿eh? Esa curva, ¿saben cuál es la ecuación, ¿no? De la función cuya gráfica es esa curva? Es lo que acabamos de ver nosotros. Esta sería la función h, que depende de la variable y. Ese es h de i. Esa es h de i. ¿Eh? Buenísimo. Y bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Eh? Por ese punto, tangente a esta curva, pasa una ¿qué? Una recta. La Una recta recta tangente. tangente. La recta tangente. Esta sería la recta tangente. Perfecto. Esa es la recta tangente. Buenísimo. ¿Eh? Esa recta, ¿qué relaciona? O sea, la derivada con la recta tangente. ¿Qué tienen de común? ¿Cuál es la relación? La pendiente, profe. Bien, bien, perfecto. O sea que la pendiente de esta recta, ¿no? La pendiente de esta recta, ahí podemos anotar eso, su pendiente ¿eh? es, ¿qué pongo acá, chicos? Su pendiente es, ¿qué cosa? ¿La derivada? La derivada de la función Gráfica. respecto a un punto. Respecto Exactamente. a B. Es la derivada parcial respecto de i valuada en el punto 1, 1. Eso sería, che, la derivada parcial respecto de i valuada en el punto 1, 1. Entonces, eso representa geométricamente la derivada parcial. ¿Mm? ¿Van entendiendo? ¿Se va complicando? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen? ¿Hay algo que quieran preguntar? No, profe. ¿No? Ahora vamos bien, profe. Bueno. Entonces, yo tengo una función que depende de dos variables, por ejemplo, x e y. Si yo quiero calcular la derivada, tengo que calcular las derivadas parciales. Puedo calcular la derivada parcial respecto de x o la derivada parcial respecto de y. Si quiero calcular la derivada parcial respecto de x, ¿qué tengo que hacer? Mantener constante la y. Si quiero calcular la derivada parcial respecto de y, tengo que mantener constante la x. Ahora, así como para hacerlo rapidito, para nosotros, a ver, miren, esto lo vamos a borrar. Nosotros recién habíamos visto acá lo que hicimos en el espacio,
Ahí está. Bueno, una gráfica, ¿no? Una superficie. Una superficie y en particular hicimos una superficie, un paraboloide circular. ¿Eh? No salí tan bien con el GeoGebra, pero hay que ponerle onda a esto, che. Ahí está. Ahí está. Bueno, fíjate. Acá hemos definido un punto, ¿no? De coordenadas en el plano AB. Un punto de coordenadas AB. Ahí está AB. Y si yo quise recién calcular la derivada parcial de la función respecto de la variable x, lo que hicimos nosotros acá, ¿qué es? Por acá, trazar un plano. ¿Ese plano qué ecuación tiene? Ese plano. X igual a 0. No, no es x igual a 0. Mira, ¿y qué es paralelo a X este? igual a A. X igual a A. Muy bien. Este es el plano. X igual a A. ¿Qué es paralelo a quién? ¿Al plano? Y Z. Exactamente. El plano X igual a 0. Che, ¿qué le hizo ese plano a la superficie? ¿Qué le hizo ahí? La intersectó. La intersectó y se forma acá una curva. ¿Ven? Se forma ahí una curva. Y acá, sobre esta curva, hay un punto, que hay un punto B, en el gráfico recién salía B. En ese punto, ¿qué pasa por ahí, por ese punto? ¿Qué pasa? La tangente. Una recta tangente, muy bien. Por ese punto pasa una recta tangente. Ahí. A ver. Ahí estaría más o menos ahí la recta tangente. Perfecto. Ahí está la recta tangente. Buenísimo. Muy bien. Perfecto. O sea, escúchame, esa recta tangente es tangente a esta curva, ¿no? Es tangente a esta curva en ese punto B. Y esa recta tangente se encuentra ¿en dónde? En el plano de ecuación x igual a A, ¿sí? Donde la x es una constante y lo que estaría variando acá es y. Entonces, la pendiente de esa recta tangente, ¿qué me da a mí? La pendiente de esa recta tangente. ¿Qué me da? ¿Qué sería la pendiente de esa recta tangente? Y la derivada, ¿no? La derivada. Sí, bien, es la derivada respecto de x o respecto de y, piensa. Respecto De X. de y. Ahí le manda xy, che, como para no errarle. ¿Es de x o de y? De ahí. De y, bien. ¿Cómo te das cuenta que es de y? Porque Porque el plano es X, constante, o sea, claro. pone X estás igual a constante. manteniendo, muy bien, estás manteniendo la variable x constante. Y estás haciendo el límite del cociente incremental. Exactamente, en este caso a la función, a esta curva, nosotros la habíamos llamado h. Entonces lo que están haciendo ustedes es el límite del cociente incremental, delta h sobre delta i. Perfecto, muy bien. O sea que la pendiente de esta recta, representa acá, su pendiente habíamos puesto, ¿no? Es la derivada de la función respecto de la variable y. Es la derivada parcial respecto de y valuada en el punto 1, 1. Bueno, ahí está. Esto es lo que pasa geométricamente. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que calculemos nosotros la derivada. La vamos a calcular la derivada. Déjenme acá, les paso. Listo. Ahí les mandé la captura. Y vamos a continuar con esto. Ya está.
Esto es lo que acabamos de ver nosotros recién. Miren, y acá lo que vamos a hacer es calcular la derivada parcial de la función analíticamente. Analíticamente. Fíjense, miren, acá, para calcular la derivada, ¿no es cierto?, de la función respecto a la variable x, ¿qué habíamos dicho nosotros? Que teníamos que fijar a quién, miren, a quién teníamos que fijar. Ahí. Ahí. Esta es la función, esta que está acá, es la función que me dan para calcularle la derivada parcial. Y este es el punto. Ese sería A, que habíamos visto nosotros, y este sería B, que también habíamos visto, ¿no? Entonces yo quiero calcular la derivada parcial respecto de X. Tengo que fijar la Y. Y la Y la fijo haciendo ¿qué cosa? Y igual a B, que en este caso Y vale 2. Por eso acá aparece, ¿ven? 2. Buenísimo. ¿Y esto qué sería? ¿Qué El sería cociente. esto? El punto, profe. Esto sería, sí, lo de arriba sería vendría a ser todo el cociente incremental, ¿no es cierto? ¿Cómo le habíamos llamado? ¿Cómo le habíamos llamado? Una preguntita. Eh, Cuando nosotros fijábamos la I, esa función, ¿cómo la habíamos llamado? G de X. H. G, muy bien, ahí lo dijeron. Es G, perfecto. Y cuando calculamos la derivada parcial respecto de I, la habíamos llamado H. O sea que acá, esto que está acá, chicos, eso sería el delta G. Y este sería el delta X. Bueno, ¿cómo se calcula este f de x2, che? F de x2. Bueno, se reemplaza a la I por 2. Acá tenés I, mira, acá tenés I. Entonces ahí tendríamos que reemplazar la I por 2, ¿ven? Y después f de 1, 2 sale de valuar el punto 1, 2 en la función. A la X la reemplaza por 1 y a la Y reemplaza por 2. ¿Qué te queda? Ahí te quedó, mira, x cuadrado más 2x por 2, que sería 4x. Ahí está. Y esto te da como resultado 5. Y fíjate vos que queda un límite que nosotros hemos trabajado en análisis matemático 1, un límite que depende de una única variable. Si nosotros ahí, ¿qué pasa si damos paso al límite? ¿Qué dicen? ¿Cuánto dará esto si doy paso al límite ahí? No, una indeterminación nos daría. 0 sobre 0. 0 sobre 0, da una indeterminación, bien. Y acá, fíjate, hemos factoriado el numerador, hemos simplificado x menos 1 y me queda x más 5, que si doy paso al límite me da 6. F' de x, valuada en 1, 2, es igual a 6. Esta sería la derivada. Esta sería la derivada. El Eso valor de sería, la derivada. profe, si lo Sí, hacemos de esa forma, sería por definición. esta es por definición. Muy bien. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Eso es por definición. Sí, sí. Y ahora, por definición, vamos a calcular la derivada respecto de y. ¿Qué se hace ahora si voy a calcular la derivada respecto de y? Fijamos X. Fijamos Hace la x. constante a X. Exactamente. O sea que a x le hacemos, ¿qué valor le damos a x? 1. Va. Claro, x igual a 1. Sí. Entonces, a x, ¿no es cierto?, lo reemplazas por 1 para calcular acá el f de 1i. Ahí está. Y esto sería f de 1, 2, que sale de reemplazar x por 1 y y por 2. Ahí está. ¿Y esto qué me da? ¿Qué me da esto? 1 más 2i menos 5. Que si vos resolves te queda 2i menos 4. Que si sacas factor común 2, te queda 2 por i menos 2 sobre i menos 2. Se resuelve y te da 2. Esta sería la derivada respecto de i. Esa es la derivada respecto de i. Buenísimo. Las derivadas tienen que dar iguales, fíjense.
No. No, No. no dan iguales, no necesariamente. Puede que sí y puede que no también, pero no es necesario que las derivadas sean iguales. Eso que acabamos de ver nosotros es cómo se obtiene una derivada por definición, así como lo han visto en análisis matemático 1. Pero mira cómo se los calcula las derivadas de forma rápida. La función, a ver, acá donde está, ahí está. La función era x al cuadrado más 2xy. Fíjate, la función era x al cuadrado más 2xy. El punto en el cual queremos calcular la derivada es el punto 1, 2. Bueno, miren, vamos a derivar respecto de x y vamos a derivar respecto de y. Yo quiero derivar esta función que es la suma de dos términos. ¿Cómo derivo esto? Díganme. ¿Cómo derivo eso? Respecto de x. 2x al cuadrado. 2x. 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 Ahora quiero derivar esto que está acá, ese término. Pero ese término, miren, 2xy, Sería 2i. 2xy es lo mismo que poner 2y por x. ¿Es lo mismo o no? Aplicando la propiedad conmutativa. Sí. Es lo mismo. ¿Qué es esto? Una constante. Una constante. constante. Si esto es una constante, la derivada, ¿se acuerdan cuando ustedes veían constante por x? La derivada era la constante. Entonces, ¿cómo daría la derivada de esto? 2y. Ahí lo dijo Sebastián, creo yo. 2i, profe. 2y, perfecto. 2y. Ahora vamos a derivar respecto de y. Ahora vamos a derivar respecto de y. Miren, esto tiene y, este término No. tiene y, No, no sería tiene como y. 1. Esto no es 1. ¿Esto qué Es cero. sería? 0. Pero porque es una constante. No. Sería una constante cuya derivada es 0. Bien. Claro. O sea que esto sería 0. Ahora tengo que derivar 2xy. 2xy. La variable es y. La variable es y. Entonces, ¿esto qué es? La constante. Una constante. Una constante. ¿Y cómo derivan c por i? 2x queda, solo la constante. Quedaría 2x. 2x. Ahí está. Ahora vamos a evaluar en el punto 1, 2. Vamos a evaluar en el punto 1, 2. Disculpen. Ahí está. Miren. Acá, ¿qué me dicen ustedes que ponga ahí? A ver. 2 2 2 por 1 por 1 más 2 más por 2. 2 por 2 2. por 2. Y esto nos da 6. Y acá 2 por 1. 2 por 1. Y esto nos da 2. ¿Ven? Ahí está. Fíjate que lo que hicimos nosotros por definición lo hemos trabajado de una manera mucho más sencillita. Pero es necesario que ustedes vean de dónde viene el concepto de la derivada, o sea, cómo se trabaja con las derivadas por definición. Más sencillo y más rápido, ¿no, profe? Puede Más ser. rápido. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? ¿Han entendido esto? ¿No han entendido? Díganme, ¿hay algo que no hayan entendido? Sí. ¿Puede volver a explicar? No me quedó bien claro. Bueno, ¿todo? ¿Todo? Sí, por favor. Bueno, mira, vos ves acá la función, ¿qué dice ahí? X al Vamos a hacer cuadrado una cosa, a ver, para que acá, ahí, fíjate. Vos tenés esta función, que en este caso es la suma de x cuadrado más 2xy, y querés calcular la derivada y evaluarla en el punto 1, 2. Para ello, para calcular las derivadas parciales, vos, si querés calcular la derivada parcial respecto de y, lo que tenés que, respecto de x en este caso, tenés que tener constante la y. Y si querés calcular la derivada parcial respecto de y, tenés que hacer constante la x.
¿Hasta ahí vamos bien, Jorge? Sí. ¿Vas entendiendo eso? ¿Ah? Sí. Bueno, mira, si vos vas a derivar respecto de x, ese término, ¿tiene x? ¿Tiene variable x ese término? Sí, variable X, sí. Bueno, ¿cuál es la derivada de ese término respecto de x? 2X. 2x, sí, no lo dudes, 2x, ¿no? Esto sería, ¿qué utilizaste ahí? X a la n, ¿verdad? Lo que sale en la Sí. tabla como x a la n. Bueno, ahora hay que derivar eso. Mira, hay que derivar eso. Vos tenés 2xy, vos querés derivar esto. Pero ¿qué ocurre? Querés derivar respecto a la variable x. Entonces yo lo voy a acomodar. Voy a poner 2y por x. Esto es una constante. ¿Sabes por qué esto es una constante? Porque yo quiero derivar respecto de x y esta es la variable. ¿Y cómo derivabas vos? ¿Cómo sale en la tabla? Fíjate, la derivada del producto de una constante por x. ¿A qué es igual? A la constante. A la constante. Y bueno, si vos estás derivando respecto de x acá, y esto sería c por x, la constante por x, ¿cuál sería la derivada de 2y por x? 2Y. 2y. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Perfecto, muy bien. Y ahí calculaste la derivada respecto de x. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es derivar a la misma función, pero ahora respecto de la variable y, manteniendo constante la x. Entonces yo quiero derivar respecto de y, la x es una constante. Decime, ¿cómo derivarías vos eso respecto de y sabiendo que la x es una constante? 2X. No, No. Si es una no. constante, ¿Cuál es la derivada de una constante, Jorge? 0. Cero. Entonces, si esto es una constante, esto es cero derivado. Ahora, si vos tenés 2xy, yo quiero derivar respecto de la variable y. Entonces, ¿qué es esto, Jorge? Si yo quiero derivar respecto a la variable y, Eso ¿qué sería una sería constante. eso? Una constante. ¿Y cómo derivas vos el producto de una constante por una variable, que en este caso sería constante por y? ¿Qué te quedaría? Quedaría la constante, que serían 2X. Y ahí está. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí, profe. No entendía Bueno, bien el tema de las constantes. perfecto, perfecto. Vamos a hacer un montón de ejercicios, así que ya vas a aprender. Mire, a ver, ahí está. Bueno, se nos complicó un poquito la vida, che, la tarde. Miren, tenemos que encontrar la derivada respecto de x. Tenemos que encontrar la derivada respecto de x. Y esta función, ustedes ven esta función, ¿no? Uno se asusta, pero dice, para, a ver, ¿qué hacemos acá? ¿Qué tengo ahí? Un producto. Tengo un producto. Y bueno, a mí me piden calcular la derivada respecto de x. Esta función sería u y tiene x. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Tiene x esa función. Y esta función también tiene x. Y miren, esto sería la derivada de un producto. ¿Y cómo le hacíamos la calculación? ¿Se acuerdan? Primero La derivada derivada de por u. u. ¿Está bien? Sí, ¿Vamos bien? ¿Se acuerdan o no? Sí. sí, sí, profe. Sí, profe. Vamos a derivar, che. Vamos a derivar. Miren, ¿cómo derivan esto? Porque dice U'. Tengo que E a derivar la eso. U E a la U, sí, señor. Es E a la U. por U Sí. sería 4. Por la derivada de u. Bien, por la derivada de U, por la derivada de esto, ¿no es cierto? Eso tengo que derivar. Y eso lo tengo que derivar respecto de quién.
De la Respecto variable de X. De la variable X, bien. Entonces, yo, a ver, che, eso lo tengo que derivar respecto de X. Y me conviene acomodarlo por ahí. Y sí, capaz que sí. Fíjate, ahí yo podría poner 4 seno de Y por X. ¿Está bien o no? Todo eso sería la constante. Exacto, bien. Entonces, ¿cómo sería la derivada de esto? 4 seno de Y. K por 4 U, K por X, seno quiero decir. K por X. Quedaría K o C. Bien, perfecto. ¿Qué sería esto, che? ¿Qué sería esto? U derivada. La derivada de U. Perfecto. Este es U'. Muy bien. Es U'. Por, por, Por Por B sin derivar. perfecto. Listo. B sin derivar. Muy bien. Ahí está, mira. Yo se los voy separando para que cuando ustedes estén repasando, sepan qué es cada cosa. Más. Vamos. U sin derivar. U sin derivar. Buenísimo. O sea que E a la 4X por seno de I. Buenísimo. Ahí está U sin derivar Por B derivado, que sería. por B derivado. Y acá sería vamos a U derivar derivada. B. Así a simple vista. Yo tengo que derivar esto. ¿Cómo lo leen a eso? Coseno de, ¿no es cierto? Coseno de U. Entonces tengo que fijarme cuál es la derivada del coseno de U. Era Vamos, vamos. coseno de U por La derivada del Seno coseno de de U, U por ¿cómo U es? prima. no, perdón, Se- perdón. Menos seno de U por U prima. Menos, bien, menos seno de U por, por U', por esto, che, por eso. Yo tengo que derivar ese paréntesis. ¿Cómo derivan X a la cuarta? 4X al cubo. Y lo otro una constante. Muy bien, o sea que la derivada de este, 0. 0. Excelente. Ahí está. Ahí está. ¿Eh? Este sería B'. ¿Mm? Muy bien. Mira, una función que no sabíamos cómo derivarla. Fíjate que no es tan complicado. Lo primero que tenemos que hacer es ver. Yo tengo que derivar esto. Entonces, esta es una función y esta es otra función. Esto es un producto. Entonces, U por B. ¿Cómo se deriva U por B? U derivado por B más, y acá al revés, U sin derivar por B derivado. Bueno, yo tengo que derivar eso. ¿Respecto de qué variable dice ahí? Respecto a la variable X. ¿Y cómo derivo respecto a la variable X? Bueno, ¿esto qué es? Es E a la U. Entonces la derivada de E a la U es E a la U por la derivada de U. Pero esa U la estamos derivando respecto de X, no se olviden. Entonces, ¿qué hicimos acá? Esto lo hemos acomodado para que sea más fácil. Puse el seno de Y con el 4, que es una constante, y esto sería constante por X. Y la derivada de constante por X, la constante. Listo. Por el otro sin derivar. Más ahora la U sin derivar, y tengo que derivar el coseno de U, que es menos seno de U por U'. No se olviden que estamos derivando respecto de X. ¿Cuál es la derivada de X a la cuarta? 4X al cubo. ¿Cuál es la derivada de 3X a la quinta? 0, porque no tiene X. ¿Eh? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe, ¿Sí? perfecto. Y ahí, profe, disculpe, ¿en qué Sí. punto estaríamos analizando para No, ver yo cuál? no puse ningún punto. Más que Ah, claro, nada, si ponemos un punto, ¿viste? Yo les doy un punto, la evaluamos en ese punto, reemplacemos la X y la Y claro, por claro. el punto y chao, ¿viste? Pero acá es como para que vamos aprendiendo el procedimiento de derivación. ¿Eh? Sí, ¿Cómo hacer la derivada respecto de Y? Sí, perdón. No, no, de Quería- 10 dije. Todo Ah, bien. miren, vamos a hacer la derivada respecto de Y. ¿Esto tiene Y? Sí, Sí, ¿Esto tiene Y? sí. 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 Perfecto. Entonces U por B. Es U por B. Buenísimo. Bueno, vamos a derivar eso. Es E a la U. La derivada de E a la U es E a la U
por U'. Pero con respecto a qué estamos derivando nosotros ahora. Respecto ahí. Con respecto a I. Perfecto ahí. Si estamos derivando con respecto a I, acá, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Ve? Mira, yo acá voy a poner, fíjate, 4x por seno de I. ¿Qué sería esto? La Constante. Constante. Bien, ¿y esto? La variable. La función. Una La función. función. Constante por función. ¿Cómo calculamos la derivada de una constante por una función? C por U. No. C por U. ¿Y cuál es la derivada de C por U? C. por U'. Bien, C por U', dale. C por U'. Bien, este es C, che, este es U. Dale, digan, vamos. Sí. La constante. No sé, digan, vamos. Ya les dije yo cómo es. Claro, Me iría dijeron la, constante. iría ¿Sería la eso? constante por U, que sería seno de I. Sería la derivada de seno de I sería Coseno. coseno de I. Coseno de I. Ahí está. La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. La derivada del seno, el coseno. Hay que repasar derivadas. Hay que repasar derivadas. Si no sabemos derivar, no vamos a andar bien. Tienen que saber derivar e integrar en análisis 2. Es como, derivar e integrar tiene que ser como sumar, algo así. Tienen que hacerlo de goma esto. Repasen derivar. Bueno, listo. Esto es U'. U'. Sigamos. Por B, sin derivar. Coseno. Buenísimo. Listo. Ahora, más U sin derivar. Perdón, esto lo es. Más U sin derivar. Listo. ¿Por qué? B derivado. Menos coseno. Menos seno. Ya que viene B', B derivado, muy bien. La derivada del coseno de U es menos seno. Perfecto. Menos Menos seno seno de de U. 15 y a la cuarta. Ahí. Menos seno de U ¿qué se viene ahora? La derivada de U, Ajá. Hay que derivar que con es respecto a. menos 15 por I a la Sería cuarta. 0 menos. Perfecto. 0 menos 15i a la cuarta. Quedaría menos 15i a la cuarta. Y este que está acá sería B'. B'. Ahí está. Fíjate, ahí hemos derivado a la función f respecto de x respecto de y. Estas se llaman las derivadas parciales. Buenísimo. ¿Hay alguna duda de este ejercicio en particular? No, profe, habría ¿No? que tener bien en cuenta, digamos, los conceptos, como dice usted, repasar bien, estar bien afilado. Hay que repasar, tiene que Hay que agarrar tal estudiar. derivada. Lo que hizo usted, profe, al principio de cambiar de lugar, eso lo podemos hacer si queremos o no, digamos, depende como queramos nosotros. En el ¿Este de exponente, acá? cuando puso 4x por seno de y después al revés. Sí, es hasta que ustedes agarren, viste, la habilidad para derivar. Sí, 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 ahí le dije, miren, fíjense, acá de una, ¿no es cierto? Uno se da cuenta cómo es la derivada, ¿no? Porque está en esto. Pero hasta que agarren Sí, ustedes sí. esa habilidad, viste, no me molesta para nada que ustedes a esto hagan ese, ¿eh? Por ejemplo, acá quiero derivar con respecto a y, 4x es una constante y esta es una función.
y recién queríamos derivar respecto de x, ¿qué pusimos? A 4 seno de y al principio y después la x. Entonces esto es una constante, ¿ves? Eso si les sirve a ustedes, bienvenido sea, ¿eh? Pero esto ya van a ver de tanto hacer ejercitación, de tanto ejercitarse, van a agarrar la habilidad y lo van a hacer al toque, después no va a hacer falta que hagan eso, ¿eh? A ver. Vamos a ver. Vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a calcular las derivadas parciales de esta función respecto de x y respecto de y. A ver, hagan ustedes en su carpeta, hagan, les doy 5 minutitos. Da. Perfecto. Buenísimo. Entonces, miren, vamos a corregir lo que hicieron. Acá nosotros tenemos que encontrar la derivada parcial respecto de la variable x de esta función, que sería en este caso un producto de dos funciones, donde esto sería u y esto sería b. Son dos funciones ya que, fíjense, los dos tienen x. Entonces tenemos que hacer la derivada de un producto. Deriven eso, por favor, respecto de x. ¿Cuánto les da? 6x. 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 Por el otro sin derivar. Más el primero sin 3x al derivar cuadrado. por la derivada de e a la u. Díganme, E a ¿cómo la les u. digo? E a la U. Por U'. ¿Sí? Bueno, digan. ¿Cuál Sería sería? X. Y cuadrado. y cuadrado, perdón. Y cuadrado. Perfecto. Miren, esto, ¿no es cierto? Sería u, e a la u, ¿no? Yo tengo que, para hacer el u', fíjate que ahí dice x por y cuadrado, que es lo mismo que poner y cuadrado por x, propiedad conmutativa del producto. Fíjate, yo tengo que derivar respecto de x, entonces, ¿qué sería esto? Una constante. Una constante. Y si teníamos la derivada de una constante por x, la derivada era la constante, o sea que en este caso es y cuadrado. ¿Vamos bien? ¿Se entiende o no? Sí, profe. U' por b más u por b'. ¿Mm? Ahí está. Bueno, y ahora vamos a hacer la derivada, vamos a hacer juntos las derivadas respecto de y. Vamos a derivar respecto de y. Fíjate, ¿cómo haríamos esa derivada? A ver. K por U. Exactamente, yo también la haría así. K por U. ¿Por qué es K por U? A ver. Porque Porque estamos el primer trabajando en función término de no y. tiene variable y. Claro, en I O no sea, tenemos. el primer factor no tiene y. Entonces esto sería una constante. Y la derivada de una constante por una función, ¿a qué era igual? K por U'. K por U'. En este caso, K sería 3x al cuadrado. Por la derivada de e a la u. Por la derivada de e a la u. ¿Y cómo derivamos acá? Fíjense, en este caso, e a la u. Ya E a E esto, la a la U. U por U'. sí, perfecto. Bien, 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 bien. O sea que acá sería e a la u Por por X. u'. ¿Eh? Por X. No, no. Mirá, tenés x por y cuadrado. Esto sí es una constante, pero esto no es una, Esto sería una función, Ah, che. Fíjate, constante claro. por función. Digan, Sería, ¿cómo? profe, 2i 2x. sería. 2y. A ver, 2x. Sería una constante. 2X. Profe. Sería X 2X. X x por 2y. por. por 2y. Perfecto. O 2xy, como dijeron por ahí, que también está bien. ¿Se entendió o no se entendió esto? Sí, Entonces, Yo sí, esto, profe, pero lo hice al revés a todo. Me confunde con las constantes y todo ese tema. ¿en cuál? Yo lo hice así, pero al revés, digamos. El de fx lo hice en fi y el de fi lo hice en fx. Se me Estamos confunden a mí jodidos. las constantes. Ahí sí que estamos jodidos, che.
Porque si vos estás derivando respecto de X, si vos estás derivando respecto de X, ¿qué es la Y? Constante. Exactamente. Si vos estás derivando respecto de X, la Y es una constante. Entonces, acá, mira, para explicarte eso así rapidito de nuevo. ¿Cuál es la derivada de esta función respecto de X? Mira, ¿cuál es la derivada respecto de X de eso? Y 6X. ¿Sí? Sí, bro. Bueno, y ahora tenés que derivar esto respecto de X, donde la Y es una constante. Entonces vos tenés que derivar eso. ¿Y cómo lo vas a derivar? Mira, vos tenés E a la X y cuadrada. Si vos tenés que derivar respecto de X, yo te sugiero, esto es una sugerencia, que hagas por ahí los cambios necesarios para que sea mejor para vos, para identificar cómo es la derivada en este caso. O sea, ¿cómo vamos a derivar? Por ejemplo, si yo estoy derivando respecto de X, yo ya sé que esto es U. Yo ya sé que esto es U. Entonces, cuando vaya a derivar eso, es E a la U. ¿Y cómo es la derivada de E a la U? E a la U. Y ahora se viene el U', exactamente. ¿Cómo derivas esto vos respecto de X? Si nosotros decimos, escucha bien, queremos derivar respecto de X, ¿qué es la Y para vos? Una constante. O sea que yo a esto, yo lo podría poner tranquilamente como Y cuadrado por X, ¿o no? ¿Qué decir? ¿Esto es lo mismo que esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, es lo mismo. ¿Qué sería esto? Mira, ¿qué sería eso? ¿Qué sería el I cuadrado? Si vos estás derivando respecto de X. Si estás derivando respecto de X, Y al cuadrado, ¿qué sería? Una constante. Constante. Entonces, vos, fíjate que acá, esto sería el producto de una constante por X. Entonces, ¿cómo derivabas vos 2 por X? Y la derivada era 2. ¿Cómo derivabas 7 medios por X? Y la derivada era 7 medios. ¿Entendés o no? Sí, sí, profe. Entonces, Sí, nada más que ¿cómo? me había confundido en ese juego, digamos, de variable y constante, y esto al revés. Claro, claro, no. En este caso, la constante es Y cuadrada. Y cuadrado por X. Entonces, la derivada de una constante por X es la constante, en este caso, Y cuadrado. De ahí sale eso. ¿Y acá qué Perfecto, pasó? profe. ¿Qué hicimos acá con los chicos? Y bueno, lo que hicimos acá, fíjate, ahora tenemos que derivar respecto de Y. Si tenemos que derivar respecto de Y, ahora la X es una constante. Entonces, mira, ¿esto tiene Y? No, no tiene Y. Entonces, esto es una constante. ¿Esto tiene Y? Sí, mira. Entonces, esto es una función. Y la derivada del producto de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Entonces, constante por derivada de la función. Acá la constante es 3x al cuadrado y la derivada de a la u es e a la u, fíjate, por u'. Y ahora tenemos que derivar eso. Fíjate, acá está, mira, x por y cuadrado. ¿Qué es la x? Si vos estás derivando respecto de y, ¿la x qué es? Mira, es una constante. Y acá tenés la y, esto sería la función. Y la derivada de una constante por una función, o sea, cuando vos tenías que derivar una constante por una función, la derivada era la c por u'. O sea, es c, que es x, por la derivada de y cuadrado, donde la derivada de y cuadrado es 2y. Perfecto, profe. Sí, sí. Bueno, esto es cuestión de práctica, che. Ya lo voy a, ya. La guía de trabajos prácticos hay un montón de ejercicios para que ustedes hagan, ¿sí? Y esto, la única forma de hacer es como anduviste, como empezaste a andar en bicicleta. Cuando empezaste a andar en bicicleta, y no creo que ya podías hacer wheelie y hacer un montón de cosas, ¿no? Te metiste unos golpes y fuiste y seguiste hasta que, bueno, después anduviste bien. Esto es lo mismo. Hay que hacer mucha práctica.
que te va a salir mal al principio, y capaz que sí, y bueno, y hay que seguir haciendo, consultar, preguntar, no quedarse con la duda, para que de esa forma podamos ir entre todos, che, adelante. Bueno, nos estaremos viendo la clase que viene, si Dios quiere. Nos estamos viendo, che. Estamos viendo, profe. Nos vemos. Cuídese. Chao, profe, un gusto. Sí, también. Igualmente.